Teoría de la computación y lenguajes formales. Propiedades de los lenguajes libres de contexto. Lo que hemos visto hasta ahora, según la jerarquía de Chomsky, no es más que el recorrido desde los lenguajes regulares y luego vimos el lenguaje más grande que lo cubre, que son los lenguajes libres o independientes de contexto, y vimos tanto su máquina de reconocimiento, autómata de pila, como su gramática de generación llamada gramática libre de contexto. Ahora bien, nos hace falta entonces simplemente ver cuáles son las propiedades que nos hacen distinguir o diferenciar un lenguaje según esta jerarquía de qué tipo es, para poder entonces saber cuál es el modelo más adecuado para tratar con ese lenguaje. Vamos a ver entonces el lema del bombeo, las propiedades cerradas y los algoritmos de decisión para este tipo de lenguajes. Comenzamos con el lema del bombeo. El lema del bombeo original, digamos, viene derivado de la forma normal de Chomsky. Digamos que a partir de las producciones que se generan, que van a quedar de forma binaria dentro de la forma normal de Chomsky, estos autores en 1961 determinaron cuál iba a ser entonces la característica de estas derivaciones en función de la gramática libre de contexto en esa forma normal. Ahora bien, vemos que este lema realmente deriva luego al lema para los lenguajes regulares, puesto que es una simplificación de los lenguajes libres de contexto. Recordemos que todo lenguaje regular también es un lenguaje libre de contexto, sin embargo, todo lenguaje libre de contexto es regular. Bien, en primer lugar debemos recordar para qué usábamos el lema del bombeo en el caso de los lenguajes regulares. Pues lo usábamos para demostrar que un lenguaje no era regular. Eso va a ocurrir exactamente igual a nivel del lema del bombeo para lenguajes libres de contexto. Cuando yo tenga digamos, alguna idea de que el lenguaje sí es un lenguaje libre de contexto, lo que tendría que hacer simplemente es obtener o bien un autómata de pila que sea capaz de reconocerlo o bien una gramática libre de contexto que sea capaz de generarlo. En caso de que el lenguaje yo presuma que no es libre de contexto, la manera de realmente determinarlo, es decir, de demostrarlo, es a través del uso del lema. De esa forma yo puedo demostrar que no es libre de contexto. De la misma manera que antes, a nivel de los lenguajes regulares, este lema es una condición necesaria más no suficiente. Por tanto, él nunca me va a servir para demostrar que un lenguaje sí es libre de contexto. Y la importancia de este lema es que nos va a permitir saber entonces el tipo de lenguaje contra el cual yo me estoy enfrentando y poder entonces saber cuál es la herramienta más adecuada para procesar ese lenguaje. Si vemos rápidamente el lema, vamos a ver que se parece mucho a lo que hemos visto antes a nivel de los lenguajes regulares. Fíjense, nos dicen primero que nada que asumo que el lenguaje sí es libre de contexto sobre un alfabeto dado, que existe un número natural m, que es una constante del lema, y que vamos a tener a todas las cadenas, digamos, del lenguaje, en este caso W, y vamos a escoger una de ellas en el cual sabemos que su longitud es mayor o igual a esa constante m. Existen entonces, en lugar de 3, como en el caso del lema del bombeo, van a existir 5 subcadenas que, concatenadas en ese orden, van a simplemente a componer o a darme como resultado a la cadena W que estamos tomando como ejemplo del lenguaje. Y dado esta, digamos, concatenación de subcadenas, vamos a tener que cumplir todas estas premisas del lema. La primera es que, fíjense, las subcadenas internas, es decir, la cadena 2, 3 y 4, de X y Y, debe ser menor o igual a M. La segunda es que los extremos de ese centro, B y Y, concatenados deben ser mayores o iguales a 1, es decir, tengo al menos un carácter digamos, concatenando estos dos subcadenas. Y por último, saber de que para que un lenguaje sea libre de contexto se debe cumplir que para todo i mayor o igual a 0, es decir, desde 0 al infinito, se debe cumplir de que la cadena original que pertenece al lenguaje, una vez que ha sido bombeada, es decir, que yo tomo el carácter B y lo potencio a la i,
y luego tomo el carácter Y y lo potencio a la I, también va a pertenecer al lenguaje. Si vemos, es muy similar al anterior lema para lenguajes regulares. La diferencia es que bombeamos dos cadenas que están a ambos extremos, digamos a nivel del prefijo, a nivel de sufijo, y en la misma cantidad de veces. Es una condición necesaria, como lo dice ahí, y todos los lenguajes libres de contexto tienen esta propiedad. Y pasa igual, puede ser que yo consiga un lenguaje que cumpla esta propiedad, pero que no sea libre de contexto. Por tanto, ella no me sirve para demostrar que sí es un lenguaje libre de contexto. Vamos a tratar de entender de qué se trata el lema. Fíjense, si una cadena del lenguaje es suficientemente larga, por eso debe ser mayor o igual en tamaño que esa constante del lema, siempre hay dos subcadenas cortas que son B y Y, que son las que vamos a bombear lo suficientemente cerca como para ser bombeadas el mismo número de veces, y además que ellas sigan perteneciendo al lenguaje, puesto que son generadas por la gramática. Supongamos que tengo una gramática en donde tengo estas producciones. Fíjense que estoy tratando de usar la misma notación que tengo a nivel de la definición del lema. Supongamos que tengo U, A, Z y A que deriva estos dos posibles producciones. Entonces, yo comienzo desde A y tengo entonces U, A y Z, y luego tengo que sustituir esta A por la primera. Fíjense lo que estoy construyendo, y luego esta A la sustituyo por X y me queda esto. Evidentemente esto pertenece al lenguaje porque lo acabo de derivar a partir de ese. Luego tengo otra posible derivación que en lugar de sustituir la segunda A por X, sustituye la segunda A por su primera producción. Eso va a hacer entonces que me aparezca dos veces B, dos veces Y. Si sigo haciendo la misma sustitución por la primera producción de la variable A, entonces me quedaría esto. Fíjense cómo se va colocando entonces tres veces la B, tres veces la Y, y así sucesivamente hasta que yo simplemente potencio y veces la cadena B y la cadena Y. Es decir, concateno y veces la cadena Y, concateno y veces la cadena Y. Si eso es así, al final yo podría decir entonces, cuando sustituya A por X, que esta cadena también pertenece al lenguaje, puesto que es generada a partir de S, para cualquier valor de I mayor o igual a 0. El modo de uso pues es similar al anterior, digamos un poquito más exhaustivo. Tomamos a M como el valor de la constante del lema del bombeo, escogemos una palabra que cumpla la condición de ser mayor o igual a M en cuanto a longitud, y además que pertenezca al lenguaje, es decir, que cumpla las condiciones del lenguaje. Quizás aquí está la parte más difícil, considerar todas las posibles factorizaciones que yo pueda tener a nivel de W. Es decir, U, V, X, Y, Z, según el número 1 y el número 2 que cumplan esas condiciones del lema, y en donde yo no sé exactamente dónde está B y dónde está Y. Por tanto, tengo que considerar todas esas posibles factorizaciones. Y lo que necesito es mostrar que para todas las factorizaciones posibles puedo encontrar un valor de I tal que esta posibilidad, es decir, el bombeo para un valor de I, no está en L. Por tanto, es una contradicción del punto número 3 del lema, y por tanto lo que se asume desde un principio es falso, es decir, es imposible que ese lenguaje sea libre de contexto. Vemos entonces que el lema me sirve para descartar que un lenguaje sea libre de contexto. Supongamos este ejemplo. Tengo A a la I, B a la I, C a la I, cuando I es mayor o igual a 0. Es decir, estoy diciendo que tengo un bloque de A, un bloque de B y un bloque de C, en donde la cantidad de A, B y C son exactamente iguales. Para escoger una palabra W tal que sea mayor o igual a M, en principio ella debe depender del valor de M, para yo saber entonces si efectivamente el tamaño de esta cadena es mayor o no al valor de M. En este caso es 3M. Como es mayor o igual a M, pues podemos decir que esta cadena W no solo pertenece al lenguaje, sino que además cumple la condición del lema de ser suficientemente grande o mayor o igual al tamaño M de la constante. Luego considerar todas las posibles factorizaciones de esa W y mostrar que para todas esas factorizaciones existe una contradicción. Por supuesto, cuando nosotros escogemos U, V, X, Y, Z según el lema, vamos a tener muchas posibilidades. Es decir, ¿dónde va a estar B y Y? ¿Qué es lo que nos interesa bombear? Pues todas las posibilidades
cumpliendo las condiciones del lema, va a ser desde que B y Y están solo en el bloque de A, o entre A y B, o que son solamente B, o que son B y C, o solamente C. Entonces tendríamos que considerar todos estos casos. Sabemos que si B y Y constan solo de A, de B o solo de C, entonces cada una de ellas están enteramente contenidos en uno de esos grupos, y cualquier bombeo me va a permitir sacarlo del lenguaje. Pero si no ocurre eso y supongamos que yo tengo que están formados por dos símbolos, es decir, por ejemplo, B está formado por A y Y están formados por B, si son la misma cantidad, puede ser que el bombeo, si es la misma cantidad de símbolos de B y la misma cantidad de símbolos de Y, y los bombeo, pues A y B van a quedar del mismo tamaño, pero se me va a descuadrar con respecto a C, por tanto también lo voy a poder sacar del lenguaje. Existe otra posibilidad, que es que B y Y tengan, que B y que Y tengan dos símbolos metidos en la cadena, es decir, que por ejemplo tenga una A y una B, y que Y sea una B, y entonces al bombearlo yo estaría repitiendo la cadena AB y veces, pero al hacer eso yo simplemente pierdo el lenguaje, es decir, deja de ser una cadena del tipo del lenguaje, por tanto es muy fácil de descartar. Fíjense la cantidad de casos que yo tengo que considerar, por eso les digo que es exhaustivo. Yo tendría que ver cuando esa cadena interna BXY contiene solamente A, cuando contiene A y B, cuando están solo en el bloque de B, cuando contienen B y C, y cuando están solo en el caso de C. Vamos a ver en JFlap dicha demostración. En la herramienta JFlap, el lema del bombeo para lenguajes libres del contexto nos permite ver todos estos lenguajes, cómo funciona. Vamos a tomar el primero, que es el que estamos tomando como ejemplo dentro de nuestra presentación. Y como vemos, lo primero que tenemos es entonces que determinar el valor de m de la constante del lema. Supongamos un valor de 3. En ese caso, tenemos entonces que nos quedaría nuestro w como este que está acá, en donde vemos que cumple la condición de ser mayor o igual a m. Del lado derecho, en este caso, vamos a tener entonces la posibilidad de listar todos los casos posibles que tenemos para trabajar con este lenguaje y con esta cadena seleccionada dentro del lenguaje. Fíjense que son muchos casos, sin embargo, entre ellos podemos ver casos que son análogos, ¿no? Como son, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 son los que hemos enumerado dentro de la presentación. Vamos a ver el primero, por ejemplo. Aquí podemos decirles que nos muestre cómo es un ejemplo de ese caso, cómo tengo dentro de la cadena B una variable A y cómo tengo en la cadena Y también variables A, es decir, tanto B como Y están dentro de las primeras 3 A's de esta cadena. ¿Okay? Nos permite entonces ver cómo es la cadena. Fíjense cuáles son el resto de los valores, cuál es el valor de Z, y si vamos a realizar el bombeo, fíjense que él escoge el valor de I igual a 2, vemos que cuando colocamos dos veces la cadena B, cuando colocamos dos veces la cadena y luego el resto de las cadenas, vemos que entonces él sencillamente sale del lenguaje. Podemos ver, por ejemplo, el caso número 3, ¿sí? En donde tenemos, como vemos acá, que hay digamos una A dentro de la cadena B y una B dentro de la cadena Y, y obviamente tengo que cumplir que B, X y Y sean menores o iguales a M, en este caso 3, y efectivamente se cumple, y además este botón siempre me va a decir cuando yo estoy cumpliendo realmente con las condiciones del lema. Si yo intento, por ejemplo, colocar más valores de Y por tanto hacerla más grande, en el momento en que pasa del valor de M, él deja de permitirme hacer la asignación de las cadenas. ¿Okay? Yo entonces podría tener esta cadena y hacer con el bombeo I igual a 2, ver el resultado que obtengo. Sencillamente se me desconfigura completamente el valor correcto de los valores de A, de B y de N en cuanto a cantidad, por tanto sale del lenguaje. Fíjense que lo mismo nos va a suceder con el número 5, con el número 7 y con el número 9. Pero veamos los casos que les dije, los pares, el 2, el 4, el 6 y el 8.
Fíjense por ejemplo el 2. En el 2 yo tengo algo muy particular, porque yo puedo tener en este caso, fíjense, tengo la cadena B que está formada por una A, pero la cadena Y está formada por A y por B. Si vemos la longitud va a ser 1, 2, 3. Si yo trato de poner una B más, ya no dejo de cumplir la condición del lema, puesto que tendría entonces 3 Bs. 2Bs, perdón, 2A serían 4, por tanto es mayor o igual a 3, no me sirve. Si yo hago eso, fíjense lo que sucede. Yo simplemente estoy diciendo que voy a colocar 0 veces, en este caso, en la cadena, y vamos a ver si podemos cambiar el valor de i para ver lo que les quiero decir. No, no lo puedo cambiar, pensé que lo podía cambiar. Ok, supongamos entonces acá para ver si me deja que este es una sola vez. Vamos a ver si me quiere dar otro. Ok, este valor de i igual a 2. Fíjense lo que sucede. Yo voy a bombear 2 veces la cadena B, colocar 2A, porque esa es la cadena B, pero la cadena Y la voy a colocar 2 veces, concatenar una después de otra. Al hacer eso, yo sencillamente pierdo el sentido del lenguaje. Ya no tengo un bloque de A y un bloque de B, he combinado las A con las B. Y eso ya me hace sencillamente salir del lenguaje. No tengo ni siquiera que contarlas. Sencillamente no cumplo la condición de estar en el lenguaje. Y eso va a suceder exactamente para la cadena 4, perdón, el caso 4, el caso 6 y el caso 8, pues son análogos. Incluso en algunos textos, digamos a nivel teórico, ni siquiera se consideran estos casos como casos que hay que verificar dentro del bombeo, puesto que efectivamente van a salir del lenguaje. Okay. Por ejemplo, el caso 10 y el caso 11 son casos muy particulares, digamos casos de borde, en donde yo estaría chequeando la condición número 2 del lema, en donde me dicen que al menos se debe bombear un carácter, tanto en B como en Y. Aquí, por ejemplo, B es la cadena vacía, Y tiene menos un carácter. Si yo intento colocar a Y como la cadena vacía también al mismo tiempo, pues sencillamente el botón que me hace o que verifica de alguna manera las condiciones del lema, pues sencillamente se desactiva. Al momento que coloque al menos un carácter, entonces él me lo permite hacer. Fíjense dónde está ubicado X, Y y Z. Es la razón por la cual se les dice que lo que se va a bombear, en este caso B y Y, no se sabe exactamente dónde está. Puede estar al principio, al mitad de la cadena o al final de la cadena. Y hay que probar todas estas posibilidades, es decir, todos estos casos que están acá. Y lo que estamos probando acá es simplemente un valor borde, en donde sencillamente voy a bombear a epsilon acá y acá voy a bombear, perdón, a la cadena vacía acá y acá voy a bombear al menos un carácter, que es el caso borde del el literal número 2 del lema. Okay, aquí tenemos i igual a 0, por tanto no lo colocamos y ya entonces hace que C sea de tamaño 2, por tanto sale del lenguaje. Vemos el siguiente caso, que es el otro, en donde Y sí es 0 y B es 1, pero si trato de que B también sea 0, inmediatamente no me deja, al menos debe tener un carácter. Si lo vemos acá, pues pasa exactamente igual, y es igual a 0 acá, y entonces me da el mismo resultado, sale del lenguaje. Nosotros podríamos aquí, por ejemplo, saber si hemos terminado con todos los casos. Efectivamente sí. Y sencillamente entonces estamos demostrando a través de verificar que en todos estos casos haya al menos un valor de i que nos saque del lenguaje, que ese lenguaje no es libre de contexto. En algunos libros de texto, es importante de notarlo, en algunos libros de texto el proceso es el siguiente: se escogen aquellos casos pertinentes como estos, ¿verdad?, en donde debe existir un i para el cual haya una contradicción y esté considerándose todas las posibilidades de las cadenas de cada uno de esos casos. Y si al menos tengo la imposibilidad de conseguir una contradicción en al menos uno de estos casos, es suficiente para decir que no puedo llegar a ninguna conclusión. Es decir, debo cumplir, para poder decir que no es libre de contexto, debo cumplir con que todos y cada uno de los casos llegan a una contradicción. En caso contrario, es imposible asegurarlo. ¿Okay? Bueno, continuamos con las propiedades de clausura. Recordemos que estas no son más que las operaciones que aplico sobre un conjunto y el resultado pertenece al mismo conjunto, ¿sí? Lo importante de conocer estas propiedades de clausura es que podríamos entonces saber cómo podríamos componer o de dividir los lenguajes y poder entonces componerlo de acuerdo a estas operaciones en otros lenguajes del mismo tipo. Es importante saber cuáles son esas propiedades cerradas, puesto que de repente uno podría cometer el error
que pudiéramos estar viendo acá. Fíjese, yo tengo este lenguaje en donde tengo A a la I, B a la J, C a la K, con esta condición, en donde I es menor que J y J es menor que K. Si separamos estas condiciones en dos, vemos que podríamos tener que I es menor que J solamente y el valor de K no tiene ninguna relación. Esto sería un lenguaje libre de contexto. Podríamos hallar una gramática libre de contexto que calcule o que genere, mejor dicho, este lenguaje. Lo mismo sucede con la relación entre J y K, descartando la posibilidad de que I tenga una relación con ellos, es decir, solamente tomando en cuenta estas dos, digamos, dos valores, ¿no? Tengo estos dos lenguajes. Si yo desconozco que, por ejemplo, la intersección no es una propiedad cerrada dentro de este tipo de lenguaje, yo pudiera pensar entonces que la intersección que viene dada por esta condición de estos dos lenguajes también es un lenguaje libre de contexto. ¿Okay? Pero sin embargo, si sabemos que no lo es, que es el caso de los lenguajes libres de contexto, la intersección en este caso no es cerrada, por tanto yo no puedo pensar de que al hacer una intersección de estos dos lenguajes, yo voy a poder entonces tener un lenguaje libre de contexto. Para poder decir que no es libre de contexto, como ya les dije, tendría entonces yo que decir que aplicar, perdón, el lema del bombeo para los lenguajes libres de contexto y darme cuenta que tengo una contradicción en todos los casos. Bien, aquí simplemente les tengo un resumen de cómo son las propiedades cerradas en los diferentes lenguajes que hemos visto, en los lenguajes regulares, en los lenguajes libres de contexto. Si recordamos, en los lenguajes regulares prácticamente todas las propiedades son cerradas, y en la medida que vamos a ir creciendo en los tipos de lenguajes que van cubriendo los lenguajes regulares, vamos a ver que se empiezan a perder estas propiedades de clausura, dejan de ser cerradas, y ese es el caso precisamente de la intersección dentro de los lenguajes libres de contexto, y es el caso de, por ejemplo, el complemento y también de la diferencia. Recordemos que la diferencia se expresa en términos de intersección y complemento. Bien, veamos por qué, y que es muy útil saberlo, por qué y cómo es que la unión, la concatenación y la clausura de Kleene son cerradas para las gramáticas, es decir, para las gramáticas libres de contexto, es decir, para los lenguajes libres de contexto. Fíjense, tengo aquí dos gramáticas, gramática 1, gramática 2, con sus diferentes componentes. Si yo quiero hacer la unión de los dos lenguajes y por tanto obtener una gramática G que denote a la unión de esos dos lenguajes, yo lo que tengo que hacer entonces es hacer esta construcción que está acá. Primero que nada, hacer la unión de las variables de ambas gramáticas, la unión de los terminales de ambas gramáticas, la unión de sus producciones, pero debo entonces agregar una producción adicional que comienza desde S, no desde S1 ni desde S2, sino desde S, que es el símbolo inicial de esa gramática que representa la unión, y que entonces fíjense lo que tiene esa producción que debo agregar. Debo agregar desde S, que es el símbolo por donde va a arrancar mi gramática de la unión, va a producir o S1 o S2, es decir, o me voy a producir todas las cadenas que puedo generar a partir de la gramática G1 o me voy a producir todas las cadenas que soy capaz de generar a partir de la gramática generativa G2. Este está muy claro, ¿verdad? En la concatenación va a pasar exactamente igual, es decir, simplemente lo que tengo que hacer es que mi gramática G me genere la concatenación de un lenguaje con el otro. L1 seguido de L2, pues las variables van a ser la unión, las terminales van a ser la unión, las producciones van a ser la unión, pero vamos a tener también un símbolo S diferente de S1 y S2 que va justamente a generar esa concatenación. Fíjense, a partir de S1 yo voy a generar todas las cadenas del lenguaje L1 y ellas las voy a concatenar con todas las cadenas de S2, y eso no es más que el lenguaje de la concatenación que estoy buscando. Ahora bien, me falta simplemente ver la clausura. ¿Cómo hago yo para enclausurar ahora una gramática libre de contexto? Bien, parto de que tengo las mismas variables que generan ese lenguaje 1, tengo los mismos terminales que generan el lenguaje 1, las mismas producciones, y solamente debo agregar para esa gramática G una variable de arranque S, la cual me va a producir, fíjense lo que me va a producir. Primero que nada, la cadena vacía. ¿Por qué? Recordemos que un lenguaje en clausura, este asterisco, como va desde 0, me va a permitir decir, voy a concatenar 0 veces cada uno de los elementos de ese lenguaje. Por tanto, el concatenar 0 veces cada una de esas cadenas va a ser simplemente tener a la cadena vacía. Debo generar o producir desde S a la cadena vacía primero que nada. Luego tendría yo que producir al lenguaje 1.
que eso lo hago a través de esta producción, entendiendo a S como la cadena vacía. Luego tendría que generar al lenguaje 1 concatenado con L1, y eso no es más que la derivación de esta consigo misma hasta llegar a la cadena vacía, y así sucesivamente hasta generar todas las posibles concatenaciones de L1 asterisco. Para finalizar, nos tocaría hablar sobre los algoritmos de decisión. Aquí tendríamos que comparar los algoritmos de decisión a nivel de los lenguajes regulares y de los lenguajes libres de contexto. Como ven, en los lenguajes regulares todos los problemas de decisión eran decidibles o son decidibles, y en los lenguajes libres de contexto no vamos a poder resolver de manera decidible los problemas de equidad y de inclusión. Es decir, no vamos a poder saber si, dado dos gramáticas, por ejemplo, que representan a dos lenguajes libres de contexto, saber si estas dos gramáticas se están de alguna manera generando el mismo lenguaje, y tampoco vamos a poder saber si uno de los lenguajes es subconjunto de otro. El resto de los problemas de decisión sí son decidibles, tal como lo vemos ahí: membresía, vacuidad y finitud. En particular, la vacuidad, que quiere decir si podremos determinar si un lenguaje libre de contexto es vacío, se puede resolver con un algoritmo que ya hemos visto, que es el algoritmo para determinar si una variable, es decir, para determinar las variables inútiles de una gramática. Recordemos que esta se dividía en dos partes: si las variables son derivables y si las variables son alcanzables desde S. Es decir, eran las dos características que necesitábamos saber para digamos, categorizar a una variable como una variable útil. En el caso de que no sea una variable útil, sencillamente va a ser una variable inútil. Si resultamos tener a S como inútil luego de aplicar este algoritmo, que es un algoritmo decidible, pues sencillamente tendríamos que decir que S no es capaz de generar ninguna variable, ninguna cadena de terminales, perdón, por tanto es un lenguaje vacío. Y en caso contrario, pues sería un lenguaje diferente de vacío. Para la finitud, pues tendríamos simplemente que ver si G, es decir, si el lenguaje expresado o generado a través de la gramática tiene producciones que tengan cierta recursividad. Fíjense, nosotros podríamos tener producciones que en la misma producción, digamos, utilizaba en el cuerpo de la producción la variable que estaba en la cabeza de producción, de manera que la recursividad estaba directa. Pero puede ser que esa recursividad esté, digamos, en segundos términos, es decir, sea transitiva. Y eso lo podríamos determinar elaborando un digrafo, en donde ese digrafo estaría formado por las diferentes variables que están en la gramática, tanto en cabeza de producción como en el cuerpo, y cómo se relacionan entonces estas variables entre sí. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas secuencias de producciones. Tendríamos que A y D están relacionadas con un arco, puesto que desde A como cabeza de producción podemos derivar o producir a la variable D, y lo mismo ocurriría con B. Luego tendríamos a C también, y luego tendríamos a D como cabeza de producción, que es capaz de producirme a la variable A. Fíjense que una vez que yo cierro este conjunto de arcos, ya tengo formado el digrafo de estas tres producciones. Y una vez que tengo el digrafo, pues simplemente tendríamos que aplicar los algoritmos de teoría de grafos que nos permiten determinar si un digrafo tiene o no tiene ciclos. Si tiene ciclos, evidentemente va a ser un lenguaje infinito, y en caso contrario es un lenguaje finito. Por último, tendríamos que ver que recordar lo que vimos durante nuestra sesión número 8 sobre los algoritmos de parsing para las gramáticas libres de contexto, puesto que estos algoritmos son precisamente los algoritmos de decisión que nos permiten resolver el problema de la membresía. Recordemos que desde que comenzamos la materia lo que estamos tratando de resolver es justamente el problema de saber si una cadena que pertenece a asterisco está o no está dentro del lenguaje que está de alguna manera representado en el modelo que estamos utilizando. En este caso, si tenemos una gramática, tendríamos que hacer entonces un proceso de análisis sintáctico o de reconocimiento sintáctico a partir de S, para saber si desde S yo puedo generar o no a la cadena W.
Estos son algoritmos que nos permiten entonces hacer recorridos sobre la gramática y tratar de identificar si la gramática es capaz de generar esa cadena. Simplemente les presento 3 ejemplos de los algoritmos, digamos, más famosos que dentro de la teoría de la computación se han utilizado, que son además de diferentes tipos. El primero de ellos es un algoritmo descendente, perdón, de abajo hacia arriba, ascendente. El último es descendente y tienen diferentes órdenes de complejidad para poder entonces hacer el recorrido sobre la gramática. Vamos a ver el primero de ellos, el algoritmo CYK, que fue desarrollado por estos 3 personajes en diferentes partes del mundo simultáneamente, por eso debe su nombre a los autores. Tiene requerimientos particulares para poder ser ejecutado. El primero de ellos es que la gramática debe encontrarse en la forma normal de Chomsky para poder, digamos, tener un resultado adecuado. La mayoría de los algoritmos de parsing tienen ciertos requerimientos, sobre todo sobre la gramática, con respecto al tipo de producciones que debe tener. Y es muy importante tomar en cuenta ese factor antes de usar el parser, ¿no? Ok, entonces supongamos que partimos de una cadena W que es de tamaño n. La idea es identificar subcadenas que forman parte de esa cadena W con esta notación W y J, que no es más que la subcadena de W que comienza en la posición I de la cadena W y que tiene longitud J. Por supuesto, J nunca va a poder ser mayor que n. Este algoritmo va a construir conjuntos de variables n sub i j que van a generar las subcadenas W sub i j. Es decir, vamos a construir conjuntos que van a decirme, bueno, desde dónde comienza esa cadena, desde dónde se pueden producir a nivel de variables, todas las variables que son capaces de producirme cadenas que van desde la posición I a la posición J. De manera que si yo coloco el conjunto de variables que van desde el primer carácter, perdón, de la cadena W de tamaño n, quiere decir que va a cubrir completo al W, y de manera que aquí voy a tener a todas las variables que son capaces de producirme o de generarme esas subcadenas del W, pero en este caso como va de 1 a n y justamente es de tamaño n, pues me está diciendo que me está produciendo completamente el W. Cuando tengamos entonces este conjunto de variables, si S está en ese conjunto, entonces podemos decir que el W pertenece a la gramática. Bueno, este algoritmo está basado en una técnica de investigación de operaciones que se llama programación dinámica. También es conocido como algoritmo de relleno de tablas o algoritmos de tabulación. Hay un teorema, porque este algoritmo pues, fue demostrado, que nos dice que el algoritmo CYK calcula correctamente los n sub i j para todo ij, y por tanto W va a estar en L de G si solo si S se encuentra en el conjunto que ya hemos denotado como todas las variables que son capaces de generarme desde la primera posición de W de tamaño n. El tiempo de ejecución de este algoritmo es de orden n a la 3. Vemos rápidamente en qué consiste ese algoritmo. Primero que nada, la entrada, como ya les dije, está compuesta por n caracteres que forman parte del alfabeto. Mi variable, mi gramática está en la forma normal de Chomsky, y lo que tendríamos que hacer entonces es desde 1 hasta n, primero que nada construir el conjunto inicial, en donde simplemente vamos a ver cómo hacer para identificar cuáles son aquellas variables que están dentro del conjunto de variables, evidentemente que son cabezas de producción y que me generan directamente digamos el primer, ¿cómo lo llamaríamos? La posición I, perdón, de la cadena W de tamaño 1, es decir, que solamente me generan un carácter. Como estamos hablando de una forma normal de Chomsky, serían aquellas producciones que están generando directamente un solo terminal. Luego lo que vamos a ir entonces es agregando a esos n sub i j todas las variables A para las cuales yo podría tener, recordemos que tengo una forma normal de Chomsky, por lo tanto las otras producciones son las que tienen dos variables, como esta que está acá, y entonces B y C serían variables de otra producción,
en donde yo estaría jugando con el valor de K, es decir, yo voy desde I hasta J, perdón, I de tamaño K, y luego tengo acá I más K y J menos K. Es decir, estoy diciendo que si yo concateno N sub I K con N sub I más K con J menos K, yo lo que estoy diciendo es que estoy construyendo una variable que sería N sub I J, puesto que voy digamos, a factorizar o a convertir en dos conjuntos de variables con dos subcadenas diferentes, y todo eso debe ser de tamaño J. Si yo sumo J menos K más K, eso me da de tamaño J. Al final, cuando termine este algoritmo, yo simplemente voy a ver qué es lo que tengo en la variable n sub 1n. Por ejemplo, el algoritmo CLK lo podríamos usar para, dada esta gramática, que está precisamente en la forma normal de Chomsky, determinar si la cadena W0010 está en el lenguaje que es capaz de generar dicha gramática. Fíjese, vamos a construir una tabla como esta, en donde vamos a tener por cada uno de los símbolos terminales que contiene a la cadena de entrada, que en este caso es de tamaño 4, un valor, o sea, una posición en las columnas de esta tabla. Esto quiere decir que esta es la posición I de los N sub I J, la posición que ocupa el elemento dentro de la cadena. Y por otra parte vamos a tener, dependiendo del tamaño de la cadena, 1, 2, 3, 4, porque la cadena es de tamaño 4, y esto nos va a decir de qué tamaño van a ser las subcadenas que vamos a generar. Por ejemplo, en este caso estamos colocando el conjunto de variables que son capaces de generar a las subcadenas de tamaño 1, tal como lo indica acá el segundo subíndice de N sub I J. Y aquí 4 es la posición que se supone está generando. Entonces lo que quiere decir cada una de estas posiciones es lo siguiente: ¿cuál es la variable dentro de esta gramática que es capaz de generarme el símbolo que ocupa la posición 1 de la cadena W, en este caso un 0, y es de tamaño 1, es decir, todas las cabezas de producciones que son capaces de generarme un 0? Como esto es Chomsky, simplemente vamos a ver dónde puedo generar un 0, que es parte de mi conjunto de terminales. Tendremos aquí la variable A y la variable C, por eso N sub 1, 1 es AC. Esto evidentemente es el mismo símbolo, no importa que ocupe otra posición, al ser el símbolo 0, pues sencillamente son los mismos valores. Luego tenemos la posición 3, que es un 1, y vamos a irnos a ver dentro de la gramática cuáles son las producciones que son capaces de generarme un 1, y entonces tomo la cabeza de producción, que es una B. Estoy diciendo que la variable B es capaz de generarme el símbolo que ocupa la posición 3 de mi cadena, que en este caso es un 1 y es de tamaño 1. Lo mismo ocurre con la posición 4 de tamaño 1. En el siguiente paso lo que estamos entonces es determinando cómo podríamos nosotros generar o derivar desde el símbolo 1, que en este caso es un ser de tamaño 2, es decir, sería de la sub 1 y la sub 2 para poder tener un tamaño igual a 2. Entonces n sub 1, 2 es igual a b. ¿Por qué? Porque la única forma en que yo puedo formar dos ceros seguidos es que tenga todas las combinaciones de estas dos variables, es decir, de A con A, que no existe como cuerpo de producción, de A con C, de C con A y luego de C con C. Es decir, estoy viendo todas las combinaciones, tratando de buscarlas dentro de la gramática. En este caso solamente es posible conseguir como cuerpo de producción de dos variables concatenadas C con C, de manera que B es capaz de producirme dos C seguidas, y cada una de esas C me pueden derivar dos ceros seguidos, que es justamente lo que trato de indicar acá en esta variable. Lo mismo ocurre con la siguiente posición, en donde trato de ver cómo hacer para generar desde el 2, desde la posición 2, que es un 0 de tamaño 2. Por tanto, necesito cubrir a sub 1 con a sub 2 con a sub 3, perdón, para generar un 0, 1. Y entonces tendría que ver las combinaciones de estas dos, A con B, y si hay un A con B, fíjense que está a nivel del S y del C, tengo AB, AB. Luego tendría que ver la otra combinación, que es C con B. Si yo concateno C con B, que no lo tengo como parte de los cuerpos, podría tener también la cadena 0, 1, pero
en este caso, para esta gramática, solamente serían C y S, tal como lo vemos expresado acá. Luego, la cadena, la posición 3, perdón, que es un 1, de tamaño 2 sería un 1, 0. Tendríamos simplemente que ver las combinaciones BA y BC. Buscamos a BA y a BC dentro de nuestra gramática y vemos que es BCS y BAA. Y entonces construimos el conjunto de variables que son capaces de generarme esas subcadenas. Seguimos entonces con las subcadenas de tamaño 3 y hacemos exactamente el mismo procedimiento, solamente que ahí jugamos mucho más porque tendríamos entonces varias posibilidades. La primera es, a ver, desde la posición 1 de tamaño 3, 0, 0, 1. ¿Cómo podríamos generar 0, 0, 1? Dado que tengo la posibilidad de tener, por ejemplo, el primer carácter generado directamente, luego concatenándolo con el resto, ¿sí?, que son los que me generan el 0, 1, o tener, por ejemplo, este que genera 0, 0 y luego concatenándolo con el que genera el 1. Y viendo todas estas posibilidades llegamos a que la única posibilidad es que la variable b sea la que me genere a través del CC. Es decir, lo está tomando como de el tamaño 1 con este que está acá. Exacto. Y así lo hacemos para todas las variables. Simplemente tratamos de ver cómo la gramática puede generarme tres terminales concatenados. Como estas son variables, o más bien son dos variables siempre, es decir, un árbol binario, las únicas posibilidades de generar tres caracteres es que yo genere uno y los dos después, o genere estos dos y este después. Y entonces simplemente lo que hago es probar todas esas combinaciones dada esta tabla. Y así seguimos hasta el final, donde podemos ver que en el sub 1,4 contiene el conjunto de variables S, C y A, aplicando ese algoritmo. Y en el sub 1,4 no es más que la posición 1 de tamaño 4, sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, que es justamente mi W, y lo que me está diciendo es que desde S, desde C y desde A, yo podría generar a la cadena 0, 0, 1, 0. Este algoritmo me permite lo podríamos correr, por ejemplo, en JFlap. Yo tengo aquí exactamente la misma gramática y podríamos ejecutar el algoritmo de parsing con una variante. Como lo vemos, la tabla se fue creando desde las hojas, es decir, desde aquellas variables que derivan directamente terminales. Sin embargo, acá en JFlap tenemos la posibilidad de hacerlo al revés, es decir, desde S estaríamos entonces, fíjense, viendo el árbol de derivación que es capaz entonces de generarme la cadena. ¿Ves? Entonces fíjense, justamente él tomó S porque se fue por A, luego AB, entonces se fue por aquí, entonces este AB se fue por C, con CC, ok, y luego tengo CAB y luego B. De alguna manera, esta tabla y este árbol, vamos a ver un momentito aquí la tabla de derivación, nos está diciendo justamente cómo obtenemos estas variables. Fíjense, tenemos S, AB, luego ACC, luego AABC y luego empezamos a sustituir cada una de las variables por sus respectivos caracteres para formar entonces la cadena. Este árbol, repito, este algoritmo de parsing nos está mostrando la derivación de forma descendente desde la raíz hasta las hojas. Sin embargo, el algoritmo, como está planteado, definido, hace un recorrido inverso para ser un poco más eficiente. Hay modificaciones del algoritmo CYK que permiten, digamos, adaptar el algoritmo, digamos, simplemente agregarle partes en donde él podría entonces, una vez que llega al último estadio de su tabla, al final, es decir, hasta el nodo raíz, podríamos entonces construir los árboles de derivación posibles de cada una de las cadenas que le está tratando de determinar si forma parte o no del lenguaje. Ok. Para finalizar, les quería simplemente mencionar algunas características o digamos tips que podría yo darles
para poder entonces reconocer, dados todas estas propiedades, algunos tipos de lenguajes. Hasta ahora nosotros hemos estado viendo la forma en que la jerarquía de los lenguajes planteada por Chomsky en base a las gramáticas que ellos manejan o que ellos generan, esta jerarquía nos está permitiendo simplemente clasificar los lenguajes, pero esta clasificación que está además casada con la máquina que lo reconoce y casada con la gramática que lo genera, nos debe dar, digamos, la base para poder saber cómo es el comportamiento de ese lenguaje en términos de sus propiedades, digamos, de las propiedades de regularidad, las propiedades de si son las operaciones cerradas, si son o no, y qué algoritmos de decisión puedo resolver dentro de cada uno de estos lenguajes. ¿Cómo son esos lenguajes? Yo tendría entonces que descubrir dentro de los lenguajes, digamos, de la vida cotidiana, cómo se presenta este comportamiento. Y lo que les voy a presentar a partir de ahora son, digamos, experiencias del manejo de lenguajes que tienen que ver con lo que la teoría de la computación nos está diciendo de cada uno de estos lenguajes, y para tratar entonces de tener, digamos, más herramientas que nos permitan determinar cuáles son las formas en que debo atacar cada uno de estos lenguajes. Fíjense, yo simplemente les voy a presentar en este momento ejemplos de algunos lenguajes que hemos usado o que podríamos usar en la vida cotidiana, ¿sí? Voy a comenzar con uno que ya usamos, que es el lenguaje de las expresiones regulares. Fíjense, lo que nosotros tratamos de ver cuando usamos expresiones regulares no es más que tratar de denotar lenguajes regulares. Yo tengo un lenguaje regular y yo trato de con otro lenguaje poder decir cómo son esos lenguajes. Y para poder hacerlo, para poder denotar un lenguaje regular, usamos un lenguaje en sí mismo, que es lo que yo llamo el lenguaje de las expresiones regulares. A nivel teórico tendríamos solamente, digamos, a nivel base tendríamos la cadena vacía, el vacío, el asterisco, que era la clausura de Kleene, la concatenación o la unión, ¿sí? Y tendríamos también los paréntesis para poder agrupar convenientemente estos componentes. Y con estos sencillos operadores y estos sencillos casos bases, nosotros podríamos construir, por ejemplo, de un alfabeto, supongamos el alfabeto AB, un lenguaje como este. Y este lenguaje no es más que el lenguaje de todas las expresiones regulares que yo podía construir a partir de este alfabeto. Es decir, este es un lenguaje en sí mismo, este es un lenguaje, sí, expresado por esa expresión regular, valga la redundancia. Pero todo este conjunto lo que quiere decir es que son todas las expresiones regulares que puedo formar solo con estos dos elementos del alfabeto. Fíjense que si vemos, para poder formar este lenguaje, yo tendría que, primero que nada, darme cuenta que tengo operadores, ¿sí? Y que, bueno, en el caso particular de la clausura de Kleene es un operador unario que no tiene mucho problema. Yo lo podría expresar con sencillez, ¿no? Pero en el caso de los operadores binarios como la unión o como la concatenación, yo tendría que tener muy claro que son expresiones algebraicas. Recordemos que la expresión regular es una definición algebraica de un lenguaje, en donde estas operaciones binarias necesitan tener la condición de tener dos operadores siempre. De manera que si yo tratara de elaborar esto de otra forma que no fuera a través de expresiones algebraicas, pues sencillamente no lo podría hacer. Eso es por un lado. Por otra parte, el hecho de que este lenguaje tenga paréntesis hace que yo pueda decir que es análogo a 0 a la n, 1 a la n, siempre y cuando sustituyamos el 0 por el paréntesis abierto y el 1 por el paréntesis cerrado. Fíjense que estas dos cosas que les acabo de decir, el hecho de que hayan expresiones algebraicas metidas y el hecho de que yo tenga por los paréntesis un comportamiento semejante a 0 a la n, 1 a la n, no es más que la condición suficiente como para yo poder decir que este lenguaje de las expresiones regulares, dado cualquier alfabeto, es un lenguaje que seguramente no se va a poder resolver con un lenguaje regular y va a tener que ser un lenguaje por lo menos libre de contexto.
Fíjense, por ejemplo, los lenguajes de programación y lenguajes de marcado, que seguramente algunos de ustedes han usado alguna vez, por ejemplo, HTML, XML, etcétera. Evidentemente, el alfabeto son todos los caracteres gráficos que yo puedo tipear o escribir con el teclado, ¿verdad? El lenguaje de este tipo de programación o de marcado son lenguajes estructurados, que también contienen expresiones algebraicas en el caso del lenguaje de programación, que tienen instrucciones de control, de abrir y cerrar llaves, paréntesis, condicionales, estructuras de control en general, etiquetas, nodos. Es decir, yo necesito controlar muy bien cómo se colocan las llaves, los paréntesis, todo este tipo de caracteres, todo este tipo de elementos, digamos así, dentro, por ejemplo, los lenguajes de marcado, me refiero a las etiquetas. Esto también lo hace análogo a lo que es 0 a la n, 1 a la n. O sea, todo lo que de alguna manera sea análogo a 0 a la n, 1 a la n, es muy probable que sea un lenguaje libre de contexto. Porque claro, lo que tendría yo que tratar de transmitirle a través de esta información es simplemente cómo hago yo para descubrir dentro de un lenguaje que ya dejó de ser abstracto, cómo hago para descubrir realmente de qué tipo es. O sea, y al descubrir de qué tipo es, descubriría, por ejemplo, con qué herramienta yo puedo resolver cualquier problema asociado a ese lenguaje. Por ejemplo, les traigo un ejemplo rapidito de la gramática 0 a la n, 1 a la n, que ya la hemos visto, ¿verdad? Sabemos que estas son las producciones que son capaces de generarla, que podemos abreviarla de esta manera. Cuando yo me refiero a que es análogo, lo que quiero decir es que yo podría hacer un homomorfismo muy sencillo, donde el 0 es el paréntesis abierto, el 1 es el paréntesis cerrado. Y si eso es así, entonces yo simplemente voy a sustituir en el 0 por el paréntesis abierto, el 1 por el paréntesis cerrado, en las mismas reglas de producción. Y entonces yo voy a poder escribir cadenas como 5 paréntesis abiertos, 5 paréntesis cerrados. Cosa que es algo que ocurre en los lenguajes de programación, en cualquier expresión algebraica, etc. Ahora, por supuesto, si se quiere validar la secuencia de paréntesis correctamente anidados que ocurren, por ejemplo, en una expresión algebraica, digamos en general, yo podría tener cosas como esta, en donde yo tengo un 0 a la n, un 1 a la n, un 0 a la n, un 1 a la n concatenados, pero metidos dentro de un 0 a la n, 1 a la n, y después concatenado con dos ceros, ¿la ven? Y dos unos. De manera que yo tengo una especie de extensión del 0 a la n, 1 a la n en la realidad, porque realmente yo pudiera tener una expresión algebraica en donde los paréntesis estuviesen ubicados de esta manera y es correcta para mí. ¿Ok? Lo mismo pasa con las llaves, con los corchetes, con las etiquetas de abrir y cerrar de un lenguaje de marcado. Yo podría tener una secuencia como esta. Entonces yo tendría que permitirle a esa gramática, que es muy sencilla, que es esta, extenderla, agregarle algo para que entonces me permita tener cosas como esta. Y esa sencilla cosa que tenemos que agregarle no es más que una producción, esta en particular, que me permite entonces tener dos cosas que tengan correctamente anidadas sus paréntesis, en este caso pues son paréntesis, correctamente anidadas y colocarlas en secuencia. De manera que esta sencilla regla de producción que acabo de agregar me permite entonces extender el 0 a la n, 1 a la n para un problema real como este, en donde los paréntesis están correctamente anidados como decimos nosotros en la programación. Entonces fíjense, si nosotros tratáramos de resolver cualquiera de estos lenguajes que ya no he mencionado y los que voy a seguir mencionando, sin saber de qué tipo es, pudiéramos estar equivocados en el sentido de repente escogimos una gramática libre de contexto y resulta que el lenguaje es más que libre de contexto. Entonces, yo simplemente le voy a seguir dando ejemplos de lenguajes, por ejemplo, las lenguas humanas, los idiomas. Recordemos que Chomsky, que fue el que, digamos, diseñó las gramáticas generativas, él era un lingüista que estaba interesado en el procesamiento lingüístico de las lenguas humanas, de los idiomas. Y, sin embargo, él se dio cuenta que las gramáticas generativas que él había diseñado, de alguna manera, no tenían, es decir, tenían que tener otras cosas adicionales para poder cubrir las exigencias del lenguaje humano, puesto que el lenguaje humano tiene varios niveles de procesamiento lingüístico: léxico, sintáctico, semántico, contextual y pragmático.
Incluso antes del léxico podríamos ver uno que está a nivel de morfología, pero bueno, no lo incluí. Lo cierto es que a nivel de las gramáticas podríamos estar muy bien, a nivel léxico muy bien, a nivel sintáctico, a nivel semántico tendríamos que hacer, digamos, agregarle algunas cosas. A nivel contextual, una gramática sensible al contexto podría ayudar, pero digamos que la tecnología no está tan a la mano para procesarlo, y a nivel gramático pues la cosa se nos pone difícil. Es decir, las lenguas humanas son supremamente complejas en cuanto a lo que el procesamiento lingüístico se refiere, y es probable que sería muy difícil, incluso para alguien experto, poder decir de qué tipo son los lenguajes humanos, y digamos en cuanto a la categoría de Chomsky, ¿no? Pero sin embargo, se han hecho bastantes buenos productos a nivel de procesamiento del lenguaje natural que tratan de cubrir el análisis léxico, sintáctico y semántico, incluso en algunos de ellos, y dejando, digamos, a la limitación del producto el nivel contextual y pragmático. Esto quiere decir que si yo coloco un subconjunto del lenguaje o un subconjunto del idioma, o limito de alguna manera el alcance de la herramienta o del procesamiento lingüístico, yo podría tener entonces, poder ubicar dentro de la categoría lingüística, digamos, el tipo de lenguaje que yo podría atacar. Y por ejemplo, usar una gramática libre de contexto para hacer algo como, por ejemplo, no sé, un reconocedor de una consulta en la web, por decir algo. ¿Ok? Se supone que el lenguaje está controlado, que hay una serie de cosas que están controladas. Bien. A nivel de, por ejemplo, los lenguajes biológicos, el ADN, el ARN. Aquí uno debe preguntarse si de alguna manera en este lenguaje, que recordemos que es un lenguaje que se está descubriendo, se está tratando de descubrir el código genético, si bien hay clonaciones y juegos con el ADN, realmente el ser humano no entiende exactamente cómo ocurre lo que ocurre, en el sentido de que cómo se traduce una secuencia de ADN en lo que ocurre a nivel de hechos biológicos. Sin embargo, se está tratando de descubrir eso, ¿verdad? Y yo pues confieso haber estado muy sorprendida cuando conocí, por ejemplo, el lenguaje prosite, que yo se lo presenté cuando vimos expresiones regulares, que es una, digamos, particularización de las expresiones regulares, por ejemplo, de Proxys, para ser usadas dentro del lenguaje del ADN. Y si son expresiones regulares, pues me están diciendo simplemente que ellos están asumiendo que el ADN, que el lenguaje que está en el ADN es un lenguaje regular. Yo no estoy segura de eso, yo no sé nada, realmente me confieso, digamos, ignorante de lo que significa el lenguaje que está atrapado en el ADN. Y lo que tendríamos entonces que preguntarnos es si hay o no estructura 0 a la n, 1 a la n dentro de ese lenguaje. Es decir, sabemos que una parte de ese lenguaje, digamos un subconjunto de las cadenas del ADN, la podríamos expresar de forma regular. Pero lo que no sabemos es si lo que viene después, mucho más allá, de alguna manera puede influir en lo que estaba antes, ¿ok? Y por tanto, esas dos cosas juntas y colocadas en una posición estratégica pueden significar algo para el lenguaje biológico, pues, que está tratando de expresarse ahí. Es decir, repito, los científicos han tratado de definir este lenguaje como un lenguaje regular, y bueno, yo sospecho que de repente los poquitos avances que se pueden haber tenido en esta tarea, aunque se ha avanzado mucho, pero sin embargo no se ha descubierto todavía el código genético, puede ser el hecho de que ellos estén limitando el procesamiento de un lenguaje regular. Repito, yo no creo que sea regular, yo pienso que tiene que ser algo más que regular. O sea, yo no creo que algo tan mágico como el código genético sea simplemente un lenguaje regular. De repente sí, pero no estoy segura de ello. Después tenemos cosas como los códigos, código Morse, código ASCII. En este caso habría que preguntarse si el código es simplemente una función homomórfica de un alfabeto o un lenguaje regular. Por ejemplo, en el caso del ASCII, nosotros sabemos que el ASCII no es más que la asociación entre la letra A, que está de nuestro alfabeto, con una secuencia de bits, ¿ok? Un número en binario, pues. Y después la letra B con otra secuencia, la letra C con otra secuencia. Es decir, simplemente una función homomórfica. Cuando es una función homomórfica, eso yo lo puedo expresar perfectamente como el lenguaje, digamos el alfabeto es finito, ¿sí?
¿sí? Las letras del alfabeto son finitas, pues entonces yo podría expresar eso perfectamente con un autómata o a través de un lenguaje regular. O sea, para mí todos los códigos de esta naturaleza, que son funciones homomórficas, son sencillamente lenguajes regulares. Otros ejemplos de lenguajes, por ejemplo, el lenguaje de las gramáticas libres de contexto, el lenguaje de las músicas, el lenguaje látex, el lenguaje de cualquier protocolo de comunicación. Y lo que tendremos que tratar de descubrir dentro de esos lenguajes es cómo se comportan. O sea, si yo puedo hacer, de alguna manera puedo ver dentro de ese lenguaje una estructura. Y si puedo ver una estructura que sea del tipo 0 a la n, 1 a la n, ¿okay? Donde tengo que controlar la ocurrencia de un sufijo contra un prefijo, etc. En fin, que todas estas son simplemente tips que yo les quiero dar como para que vean que no es tan fácil, digamos, identificar lenguajes en la vida real, y no solamente identificarlos, sino clasificarlos. Va a ser también una tarea de experiencia, pues, de ensayo y error, pero simplemente traté de transmitir acá parte de lo que yo he visto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se conoce el tipo de lenguaje? ¿Qué pasa si yo voy a ciegas? Si sencillamente yo lo único que sé son gramáticas libres de contexto, o lo único que sé son expresiones regulares, y yo cualquier lenguaje le agarro y le pongo la expresión regular. Supongamos que eso es así, que yo no lo conozco. Bueno, primero yo puedo estar subutilizando el modelo, es decir, más recursos y más costo, evidentemente, cuando yo no lo necesito. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, eso lo coloqué ahí entre comillas, solo necesito sumar, pero no me doy cuenta, y entonces uso un computador en lugar de una simple calculadora. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En algunos casos, yo tengo limitaciones con respecto a los recursos, de los costos, y sencillamente yo no me doy cuenta que lo que necesito es sumar y solamente tengo una calculadora. Eso es muy importante darse cuenta de eso cuando el problema amerita digamos, un control en cuanto a los recursos se refiere. Y por otra parte, puede ser que pase exactamente lo contrario. Yo no me doy cuenta que es lo que estoy tratando de procesar, y entonces yo tomo un lenguaje que está por debajo de lo que trato de procesar, y entonces yo no voy a poder resolver el problema. Es decir, uso una calculadora para realizar, por ejemplo, transformaciones que no son algebraicas o que son algo más que algebraicas, por ejemplo. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, yo he visto personas que incluso a nivel de maestría han tratado de resolver un problema con expresiones regulares cuando lo que están resolviendo es una cosa supremamente compleja. Y al final se dan cuenta que han trabajado horas, días, meses tratando de resolver, por ejemplo, con JFlex, que ustedes ya lo usaron, un problema de procesamiento del lenguaje natural que podríamos decir que en ese caso particular era un lenguaje sensible al contexto, y sin embargo esa persona no se estaba dando cuenta que estaba tratando de, digamos, no sé, de abrir digamos, un hueco en la pared con un corta uña. O sea, no iba a poder resolver ese problema si no se daba cuenta que el alcance de su herramienta no tenía nada que ver con el problema que estaba realizando. Entonces, simplemente el mensaje que le quiero transmitir el día de hoy en esta presentación es esa necesidad que tenemos primero de darnos cuenta qué es lo que tenemos frente a nosotros a nivel de lenguaje y de problema, para poder entonces saber con qué vamos a atacar.